En el jardín de la fe, medida por medida. Para poder interpretar las insinuaciones del Creador y entender debido a qué transgresión nos llegaron las tribulaciones, debemos saber que el Creador conduce el universo medida por medida, es decir, que los sufrimientos están orientados en una forma que según ella podamos saber cuál fue nuestra falta. Por ejemplo, si se refiere a la falta de un precepto divino que se relaciona con la mano izquierda, entonces es muy probable que suframos de la mano izquierda, etc. Algunos ejemplos. El Creador con frecuencia emplea el método de medida por medida para enseñarle a una persona la causa por la que sufre. Por ejemplo, un conductor de taxi que ocultó las ganancias a sus supervisores se encuentra de pronto con 2 llantas desinfladas y una multa que se apresura el día siguiente. Por la mañana, al arreglar y pagar, haciéndole perder la suma exacta que había ganado trabajando ilegalmente. Otro ejemplo, un empleador que injustamente acusó a un empleado de robo. Fue poco después acusado por las autoridades fiscales de engaño en el pago de impuestos sobre sus ingresos. El modo de obrar del Todopoderoso de medida por medida no es un castigo, es un método divino de educación. En la medida que el hombre se conduce con esa misma medida, el Creador se conduce con él. Sansón, el gran héroe, fue detrás de sus ojos y eligió a la filistea Dalila, una adoradora de ídolos, hija de una nación enemiga y una persona de carácter traidor, y por eso sus ojos fueron arrancados por los filisteos. Jueces capítulo 16. Absalón, hijo de David, que se rebeló contra su padre, se enorgulleció de su cabellera. Un día, montando en su mula, su pelo se enredó en las ramas de un roble. La mula siguió andando y Absalón quedó colgado de su cabellera hasta su muerte. Shmuel Bet 18. Miriam, la hermana de Moshe, se escondió junto al Nilo y esperó allí durante 1 hora, supervisando a su pequeño hermano, que fue colocado en una cesta de mimbre y echado al río, para tratar de salvarlo de los egipcios, hasta que la hija del faraón lo descubrió. Shemot 2:4. Años después, en el desierto, cuando Miriam estuvo enferma, todo el pueblo de Israel le esperó 7 días hasta que se curó. Bamidbar capítulo 12. Enseñaron los sabios que hay ciertas enfermedades como la difteria que llegan por la maledicencia, empiezan en los intestinos y culminan en un crecimiento fatal que bloquea la garganta. Así también el hombre empieza su pecado con un mal sentimiento en su interior que sube y se materializa en su boca en forma de una columna. Otro ejemplo más. Se cuenta de un gran sabio al que le fermentaron 400 toneles de vino. Cuando llegaron sus colegas a visitarlo, le dijeron: «Parece que tú debes investigarte a ti mismo y buscar la transgresión por la cual el Creador fermentó tu vino». Les respondió el sabio: «¿Acaso soy sospechoso ante vuestros ojos de pecar?». Le contestaron: «¿Acaso el Creador es sospechoso de castigar sin causa?». Les dijo: «El que sabe de una transgresión que he cometido, que me lo diga». Le dijeron: «Escuchamos que su señoría no da su parte de las ramillas de la vid a su siervo». «Ese siervo me roba en todo», proclamó el sabio. «Por lo menos las ramillas de la vid no comparto con él». Los sabios dijeron: «Aún así, tú sabes lo que dice la gente. También el que roba a un ladrón prueba el gusto del robo». «Estoy de acuerdo», les dijo. «Acepto todo lo que me dijeron. Me arrepentiré frente al Creador y le devolveré a mi siervo su legítima parte de las ramillas de la vid». En el momento en que el sabio aceptó corregir sus acciones, aunque todavía no lo había hecho, sucedió algo completamente antinatural.
El precio del vinagre encareció súbitamente y llegó al mismo precio del vino, así que no tuvo ninguna pérdida. La aceptación de la justicia divina invirtió la situación del juicio severo por una compasión milagrosa. El sabio transgredió con las ramillas de la vid y fue castigado posteriormente por vía de su vino. Con tales mensajes de medida por medida, el Creador nos ayuda a entender lo que tenemos que corregir. Pensamiento, habla y acción. Enseñó uno de los grandes justos que cuando el hombre sufre por causa de sus hijos, indica un defecto en la parte del alma que corresponde al pensamiento, y es castigado por medio de sus hijos, medida por medida, porque los descendientes del hombre se forman de la esperma que se origina en el cerebro. Si sufre por su esposa, esto indica un defecto en la parte de su alma que corresponde al habla, y es castigado, medida, por medio de su esposa, que también corresponde a la categoría del habla. Cuando el hombre tiene que pasar por dificultades económicas, indica un defecto en la parte del alma que corresponde a la acción, y es castigado, medida, por medio de problemas financieros para insinuarle que corrija sus acciones. Hijos del Creador. Respecto a las tribulaciones que tiene el hombre con sus hijos, debe saber que debido a que el hombre es llamado hijo del Creador, entonces él le insinúa por medio de sus hijos exactamente lo que piensa de él. Por ejemplo, si su hijo lo desobedece, es señal que él desobedece al Creador. Y si su hijo se insolenta con él, debe examinar en qué se conduce con insolencia frente al Todopoderoso, etc. También deberá arrepentirse por cada pesar que afligió a sus padres, porque muchas veces la historia se repite con él, y sus hijos le hacen exactamente lo que le hizo a sus progenitores. Una ayuda frente a él. La relación entre el Creador y el ser humano es también paralela a la relación entre marido y esposa. Por lo tanto, por medio de su esposa y su comportamiento hacia él, el hombre podrá entender cómo él mismo se comporta con el Creador, tal como se explica en el versículo que describe la creación de la mujer. Génesis 2:18. Le haré una ayuda frente a él. Si se lo merece, su esposa será su ayuda, y si no se lo merece, lo enfrentará y estará en su contra. La explicación es que cuando el hombre es puro en sus acciones, entonces su esposa es agradable y le ayuda, pero cuando sus acciones no son buenas, ella se opone a él. También hay que saber que la esposa es el espejo del hombre, y según su comportamiento, sus cualidades de carácter y su temor a Dios, puede verse a sí mismo como un espejo. Por ejemplo, si ella es irascible, es señal que él también lo es, e incluso si le parece que él tiene un carácter muy tranquilo, debe buscar en sí mismo y encontrará que tiene mucho enojo que no le era conocido. Por lo tanto, se le demuestra al hombre por medio de su esposa como con un vidrio de aumento su verdadera intimidad. O por ejemplo, si ve el hombre a su esposa despreciar algún precepto, es señal que él tiene debilidad en su cumplimiento. Es posible también que en realidad él sí cumple el precepto, pero solo exteriormente, sin corazón, y por esto la luz espiritual del precepto no ilumina a su esposa, y así en el resto de todos los asuntos. En cada tema que sea, cada uno debe meditar sobre esto y ver cómo son las cosas de su vida. Otro punto más, muchos de los sufrimientos que tocan el bienestar doméstico vienen para insinuarle al hombre un defecto en su fe, o insinuarle sobre su arrogancia impúdica o la impureza de sus ojos por mirar a otras mujeres, etc. El camino de los malvados prospera.
Este atributo y conducta del Creador, que castiga al hombre para insinuarle lo que tiene que corregir, es sólo para aquella persona a quien el Creador compadece. Sólo a él estimula por medio de tribulaciones. Como comentaron los sabios, a quien el Creador quiere, lo oprimirá con sufrimientos, como está escrito en Yeshayahu 53:10. Y el Eterno quiso oprimirlo con padecimientos. Pero hay hombres que se hundieron tan profundamente en su perversidad que el Creador no trata más de estimularlos por medio de tribulaciones, porque Él sabe que no les ayudarán. Por eso, en lugar de castigarlos sin beneficio, les da su recompensa ya en este mundo y los castigará en el mundo venidero. Esta es la razón por la que existen malvados muy prósperos que no tienen sufrimientos, como está escrito en Yirmiyahu 12:1: el camino de los malvados prosperará. Pero, sin embargo, en el mundo venidero van a ser castigados por su perfidia y serán privados de todo lo bueno guardado a la gente justa para toda la eternidad. Sufrimientos de amor. Tribulaciones de amor son otro tipo de sufrimiento designado a los justos para aumentar su recompensa. Si le llegan al hombre sufrimientos, debe examinar sus acciones, como está escrito en Lamentaciones 3:40. Examinaremos nuestros caminos y los investigaremos y retornaremos al Eterno. Si examinamos nuestras acciones y no encontramos ninguna razón para los sufrimientos, los atribuiremos a la supresión del estudio y trabajo espiritual, tal como está escrito, Salmos 94:12: Feliz es el hombre a quien tú castigarás, oh Adonai, y le enseñarás tu ley. Y si tampoco nos encontramos culpables de esto, entonces es sabido que son sufrimientos de amor, como está escrito, Proverbios 3:12: el Eterno reprende a quien ama. La explicación es que cuando el Creador desea agregar al justo una recompensa, entonces le trae tribulaciones, y así se complementa en el justo también el premio por los sufrimientos mismos, y también la recompensa por servir a Dios a pesar de todas sus dificultades. Este es el servicio que tiene un enorme valor. De por sí, puede el justo rechazar los sufrimientos muy fácilmente debido a que ellos llegan solamente para aumentar su recompensa y puede decir: no quiero estos sufrimientos ni su recompensa, y ellos desaparecerán. El camino medio. En efecto, la mayoría de la gente no pertenece ni al grupo de los justos ni al grupo de los malvados. Y como han dicho los sabios, no está en nuestras manos ni la tranquilidad de los malvados y ni los sufrimientos de los justos. Y se entiende por lo que escribimos arriba, que no se puede atribuir el sufrimiento del hombre a sufrimientos de amor solo si examinó sus acciones y considera que no posee ningún pecado, ni tampoco por haber suprimido el estudio y el trabajo espiritual. ¿Y quién es el que puede decir sobre sí mismo que está en ese grado espiritual? Por lo tanto, el hombre debe saber que todas las tribulaciones que le llegan se deben a una transgresión. Si retorna al Creador, los sufrimientos lo dejarán, y este es el proceso el hombre debe buscar por causa de qué pecado le llegaron los sufrimientos, pues, como se ha dicho, no hay tribulaciones sin transgresiones, y lo hará meditando en qué forma fue castigado, pues debe de ser medida por medida, con su transgresión. Cuando lo descubra, debe confesar frente al Creador su mala acción, arrepentirse, pedir disculpas y corregir sus acciones. Después deberá aceptar que no volverá más a hacer lo que hizo, y ciertamente
que se anulará el castigo que ha recibido, porque el Creador no quiere el castigo, sino que el hombre se despierte, retorne a Él, y así logrará su salvación, como está escrito, Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Dice Dios, el Eterno. Por el contrario, deseo que retorne de sus caminos y viva. La única causa por la que llegan al hombre los sufrimientos es para estimularlo a examinar sus acciones y retornar al Creador, y de ningún modo como un castigo o venganza. Actitud positiva. Los sufrimientos, si ya les llegaron al hombre, son un gran bien, porque todo el tiempo que el hombre ha hecho una transgresión, ella le oculta la luz del Creador y abruma su alma. Pero por medio de las tribulaciones que le llegan, se despierta para retornar a Él, y entonces su luz lo ilumina y su vida se transforma en bella y dulce. Cuando el hombre al que le llegaron las tribulaciones no logra entender lo que el Creador quiere de él, debe hablar sobre eso mismo con el Todopoderoso y pedirle que le muestre por qué les llegaron. Él debe suplicar mucho y decir: Amo del universo, por favor, compadécete de mí, que merezca saber por qué pecado me castigas, ya que mi voluntad es corregir lo pervertido. Y de este modo debe seguir hasta que Él le muestre lo que debe rectificar. Sin embargo, si después de todo esto el hombre todavía no logra entender por lo que tiene que arrepentirse, debe fortalecerse en la creencia que ciertamente no existen tribulaciones sin transgresiones y que no hay ninguna equivocación o azar en lo que sufre. Se dirigirá al Creador y le dirá: Rey del universo, seguramente no hay ninguna equivocación o azar en lo que sufro, y yo creo con completa fe que estos sufrimientos provienen de ti debido a mis transgresiones, pero a pesar mío no logro entender por qué me llegaron y qué debo corregir. Por favor, Creador, frente a ti todo está claro y evidente, solo tú sabes por qué causa me mandaste estas tribulaciones. Por favor, perdóname por el pecado que me causó todo esto y ayúdame a lograr corregirlo mientras vivo. Si también después de todo esto sigue sufriendo, debe el hombre dejar de lado su razonamiento y creer que todo es para bien, aceptando con todo amor y sumisión, y dirá en su corazón: no es suficiente que enoje al Creador hasta obligarle a mandarme sufrimientos, y ahora vengo con quejas a Él. Es posible que estos sufrimientos me hayan llegado por causa de transgresiones que tuve en encarnaciones anteriores. Por lo tanto, los aceptaré con amor y sumisión y serán la expiación de mis pecados. Cuando el hombre cumple también el tercer nivel de la fe, demuestra que posee la fe con perfección. Impedimentos. El hombre que quiere andar por el sendero de la fe que aprendimos debe saber que existen dos obstáculos esenciales que pueden privarle triunfar en las pruebas que le llegan. A. El primer obstáculo es que piensa: no puedo aprobarlo. ¿Qué significa que el hombre no cree que podrá lograr pasar la prueba con éxito porque no tiene conocimiento de su poder y piensa que es demasiado difícil para él? Para sobreponernos a este impedimento debemos saber claramente que el Creador no le da al hombre una prueba que no pueda afrontar, es decir, que cuando el Creador nos da una prueba o dificultad, está todo determinado exactamente por su supervisión individual, según la fuerza y capacidad específica de cada uno de nosotros.
Si no tuviéramos el poder para afrontar esta prueba, el Creador no nos probaría. B. El segundo obstáculo es que piensa, no tengo ganas, o dejadme vivir en paz. ¿Qué significa que el hombre no está dispuesto para la dificultad y la labor para afrontar la prueba? Él solo quiere que le dejen tranquilo, vivir en paz y en calma, sin correcciones espirituales, sin arrepentimiento, sin los altos y bajos de la vida. En otras palabras, él quiere vivir sin ninguna conexión con su finalidad. No le interesa conseguir el verdadero éxito en este mundo. No se pregunta qué es lo que el Creador del universo quiere de él y qué pasará con él en el mundo venidero. Él solo quiere una cosa: no tener sufrimientos y tribulaciones. Para sobreponernos a este impedimento, debemos saber claramente que la voluntad del Creador es que recibamos lo que nos llega y que afrontemos esta prueba con todos sus detalles. También debemos saber que esta prueba está dirigida desde lo alto por el Creador, que sabe cuál es nuestra corrección de alma y misión en este mundo. Solamente si afrontaremos esta prueba, podremos llegar a la paz, a la tranquilidad y al verdadero reposo. Pero si tratamos de escaparnos y escurrirnos de ella, ésta se transformará en mucho más difícil, porque el Creador no es indulgente. Él no deja al hombre hasta que le trae a su nivel espiritual y a su entera corrección, incluso si será necesario traerlo de vuelta a este mundo en una nueva encarnación. Esta es la regla. Hay cosas en la vida que, si el hombre quiere o no, está obligado a experimentar. Su voluntad de vivir en paz es una imaginación, pues como dijeron los sabios, a pesar tuyo vives, es decir, con todo lo que se desprende de esto, altos y bajos, dificultades, pruebas, y a pesar tuyo morirás, y a pesar tuyo estás destinado a rendir cuentas frente al Rey de todos los reyes, el Creador. Él es el que juzgará si nos esforzamos en nuestra corrección espiritual. ¿Qué significa? Que examinamos los acontecimientos de nuestra vida para acceder por medio de ellos a la verdad. El hombre no tiene la posibilidad de determinar que él está fuera de juego. Si está aquí en este mundo, es porque tiene lo que corregir. Nada le ayudará. Él está obligado a corregirlo. Su libre albedrío es solo o recibirlo con amor y entonces disfrutar de los frutos de su trabajo en este mundo y tener una recompensa esperándolo en el mundo venidero, o contrariamente, tratar de escapar de las pruebas, resistirlas, rezongar y murmurar y entonces sufrir. Si el hombre trabaja y triunfa con fe en las pruebas que debe pasar, se merecerá una gran elevación y muchos más altos niveles espirituales, con cada buena acción, con cada precepto que cumplirá u otro servicio al Creador, y también tendrá una real satisfacción en su vida. Pero si se debilitara en la corrección de su alma, sus tribulaciones solo se intensificarán. Por eso debemos fortalecernos y esforzarnos a afrontar las pruebas con éxito, lo que significa mantenernos en la fe, la plegaria y en el temor al Creador. En los próximos capítulos aclararemos cómo debe el hombre aplicar los principios de la fe en su vida cotidiana. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.